11:42 de la noche. La ciudad bajo mi oficina del ático era una cuadrícula de oro eléctrico, pero dentro la única luz provenía del resplandor azul de mis monitores. Estaba rodeada de planos para el nuevo complejo frente al mar, un proyecto que había construido desde cero, como todo lo demás en mi vida. Mi teléfono vibró contra el escritorio de caoba, rompiendo el silencio. Un mensaje grupal de mi madre, Susan. Casi a la medianoche, lo contesté, esperando una emergencia. En cambio, vi una demanda. Necesitamos hablar sobre tu contribución. La familia de Brandon espera $280,000. Es para la imagen familiar. No seas egoísta. $280,000. Ni una pregunta, ni una solicitud, una factura. Antes de que pudiera procesar la audacia, apareció una segunda notificación. Mi hermana Ashley le había dado un corazón al mensaje. Y luego un regalo de una novia con un vestido blanco contando frenéticamente fajos de billetes. Miré la pantalla. Los planos a mi alrededor de repente se sintieron pesados, como evidencia de una vida que había luchado con uñas y dientes por construir mientras ellos jugaban a las casitas. Durante años, había sido la cómplice silenciosa de su disfunción. La red de seguridad que nunca reconocieron, pero que siempre usaron. Pero esto no era solo una petición de dinero. Era una declaración de mi valor ante sus ojos. Para ellos, yo no era Chloe, la hija ni la hermana. Solo era una bóveda de banco con pulso. Y creían saber la combinación. Antes de contarte lo que hice después, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. ¿Alguna vez has sentido que tu familia solo llama cuando necesita algo? Me encantaría escuchar tu historia. No respondí. No tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Simplemente lo puse boca arriba y dejé que la pantalla se apagara. En mi trabajo, aprendes pronto que la emoción es cara. El pánico te cuesta influencia. La ira te cuesta claridad. Así que hice lo que siempre hago, audité la situación. Me acerqué al ventanal del suelo al techo para contemplar el horizonte que yo mismo había ayudado a moldear. Me llamaban la jugadora utilitaria mientras crecía. Ashley era la estrella, la modelo, la influyente, la que necesitaba protección. Yo era la que arreglaba las cosas, la que hacía los deberes, pagaba las facturas y me quedaba callada. Pero nunca entendieron que ser la jugadora utilitaria significa aprender cómo está amañado el juego. Mi mente se remontó a hace 5 años. El incidente de la universidad. Tenía 22 años, había sido aceptada en un programa de negocios de primer nivel, pero me faltaba dinero para la matrícula. Me senté a la mesa de la cocina con una hoja de cálculo, rogándoles que me avalaran para un préstamo estudiantil solo con una firma. Pagaría cada perfume. Mi padre, Richard, ni siquiera levantó la vista del periódico. Una semana después, Ashley destrozó su coche. Era su tercer accidente en un año. Al día siguiente, un descapotable nuevo estaba en la entrada. Por su salud mental, mi madre me había explicado lo de sus ojos, retándome a desafiarla. Es frágil, Chloe. Tú eres fuerte. Tú puedes con el autobús. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija y empecé a ser su observadora. Entonces me di cuenta de que su crueldad no era accidental. Era estructural. Los psicólogos la llaman la dinámica del niño de oro y el chivo expiatorio, pero yo la vi como lo que realmente era, una economía necesaria. Necesitaban que yo fuera el fracaso. Si tenía éxito, su constante rescate de Ashley no era apoyo, era facilitación. Al tratarme como una mala inversión, validaban su propio ego. Podían decirse a sí mismos que eran buenos padres que salvaban a una niña indefensa en lugar de tontos que tiraban dinero a un pozo sin fondo. Mi lucha era el combustible de su santurronería. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño documento enmarcado. No era un título ni un premio. Era esa solicitud de préstamo rechazada de hacía 5 años. Lo guardaba junto a mi primer contrato millonario. Mala inversión, susurré a la habitación vacía. Se había convertido en mi mantra. Cada edificio que construía, cada trato que cerraba,
Era una refutación silenciosa a ese veredicto de la mesa de la cocina. Y ahora la gente que no apostaría ni un céntimo por mi futuro exigía una fortuna para financiar su vanidad. Volví a sentarme frente al ordenador. No abrí la aplicación del banco para transferir el dinero. Abrí una hoja de cálculo nueva. Si querían hablar de aportaciones, íbamos a hacer una contabilidad exhaustiva. Esto no iba a ser una negociación. Iba a ser una ejecución hipotecaria. 2 días después, mi asistente Sara llamó por el intercomunicador. Tenía la voz tensa. Chloe, ahí están. No esperarían un pase de seguridad. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas de roble de mi oficina se abrieron de par en par. No llamaron. No esperaron a ser invitados. Simplemente entraron en masa, llenando el espacio elegante y minimalista con su energía caótica. Mi padre, Richard, iba delante, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y valoración, como si estuviera calculando los metros cuadrados. Mi madre, Susan, seguía sus pasos, haciendo sonar con fuerza el suelo de hormigón pulido. Y detrás de ellos estaba Ashley, con gafas de sol enormes, en el interior, con aspecto aburrido, como si mi carrera fuera solo otra sala de espera que tuviera que soportar. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo mi padre, no como un saludo, sino como una acusación. Caminó directo a la ventana, impidiéndome ver la ciudad. Bonita vista. Un poco fría, sin embargo. Le falta calidez. Me puse de pie, manteniendo el escritorio entre nosotros. ¿Qué haces aquí? Estamos aquí para arreglar el presupuesto, dijo mi madre, dejando caer una carpeta pesada sobre mi escritorio. Cayó encima de mis planos. La boda es en 3 meses, Chloe. No podemos hacer esperar a la familia de Brandon. Tienen expectativas, estándares. Abrió la carpeta. No era una solicitud de ayuda. Era una factura. El lugar de celebración deposita arreglos florales que cuestan más que un coche. Un vestido a medida traído en avión desde Milán. El total al final estaba marcado con un círculo rojo, $280.000. Necesitamos el cheque hoy, dijo mi padre, volviéndose de la ventana. Considéralo. Salarios atrasados. Salarios atrasados, repetí con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Por criarte, dijo sin una pizca de ironía. Te alimentamos, te vestimos, te dimos techo. Te hicimos quien eres. Y ahora que claramente te ha ido muy bien, mejor de lo que esperábamos. Francamente, ya es hora de que pagues tus deudas. Siempre supimos que lo tenías dentro, Chloe. Solo necesitábamos ser duros contigo para sacarlo a la luz. Los miré. La manipulación era impresionante. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, presentando su negligencia como una decisión estratégica de crianza. No se disculpaban por negarse a ayudarme cuando me moría de hambre en la universidad. Se atribuían el mérito de mi supervivencia. Ashley suspiró ruidosamente, inspeccionando su manicura. ¿Podemos apurarnos?, preguntó. Tengo una prueba de ropa a las 4. Ni siquiera me miró. Simplemente asumió que el dinero ya era suyo. Abrí mi chequera. Destapé mi bolígrafo. Era un reflejo, una memoria muscular tan profunda que parecía genética. Los psicólogos lo llaman la respuesta del cervatillo. Pero yo lo conocía como la cadena invisible de la superviviente. Es la necesidad física y visceral de arreglar el caos para comprar la paz y finalmente ser la buena hija. Aunque era directora ejecutiva, aunque controlaba millones de dólares en activos en esa habitación bajo la mirada expectante de mi madre, volvía a tener 7 años, desesperada por una estrella dorada. La punta del bolígrafo. Me cerní sobre el pago a la orden de la fila. Mi mano empezó a temblar, solo un pequeño temblor al principio, luego una sacudida violenta. La tinta se derramó formando una pequeña mancha irregular en el papel. Me quedé mirando esa mancha. Pensé en la cadena invisible. Es la mentira que se dicen los supervivientes a sí mismos. Si tan solo les doy esto, por fin me verán. Si pago este rescate, por fin me amarán.
Es una cadena forjada de esperanza y terror y es lo más pesado que un niño puede cargar. En ese momento me di cuenta de que firmar este cheque no sería un acto de generosidad. Sería un acto de sumisión. Sería pagar una suscripción a una familia que me había cancelado años atrás. Levanté la vista. Ashley se miraba en el cristal de un premio enmarcado en mi pared. Mi premio a la desarrolladora del año. No le importaba el premio. Solo quería ver si su lápiz labial estaba liso. Mi padre ya estaba gastando el dinero mentalmente. Sus ojos escudriñaban la habitación en busca de más cosas que criticar. Mi madre sonreía, pero no era una sonrisa de afecto. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa cojear. No apoyamos malas inversiones, oí resonar la voz de mi padre 5 años atrás. El temblor en mi mano cesó. La cadena se rompió. No se rompió con un ruido fuerte. Se rompió con un repentino silencio gélido en mi pecho. Miré el cheque, luego el bolígrafo. No iba a comprar su amor. No podía comprar lo que no existía. Esto no era una reunión familiar. Era un intento de adquisición hostil. Y nunca había perdido una negociación en mi vida. Tapé el bolígrafo. El clic sonó como un disparo en la habitación silenciosa. No voy a firmar este cheque, dije. Mi voz no tembló. No se elevó. Era el tono plano y neutral de un director ejecutivo que rechaza una solicitud de presupuesto. Mi madre parpadeó, vacilando por primera vez. ¿Qué quieres decir? No tenemos tiempo para bromas, Chloe. El depósito es vencimiento. No bromeo con el dinero, madre. Ya lo sabes. Aparté la chequera. Viniste aquí a hablar de contribuciones, ¿de quién debe qué? Me parece una gran idea, pero si vamos a hacer esto, lo haremos como es debido. Vamos a hacer una auditoría. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta de cuero negro. No era delgada. Estaba llena de recibos, extractos bancarios e impresiones que había estado recopilando durante años. La dejé caer de golpe sobre el escritorio. El sonido resonó como un mazo. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, entrecerrando los ojos. Dije, abriéndolo, es el balance general de esta familia. Giré la libreta para que quedara frente a ellos. Veamos las inversiones, ¿vale? Señalé la primera pestaña. 12 de agosto, hace 5 años. Mi solicitud de préstamo estudiantil, firmada conjuntamente. Cantidad, $40.000. Estado denegado. Motivo alegado. Mala inversión. Resultado, trabajé 3 trabajos y me gradué con honores. Pasé la página. El papel crujió ruidosamente en el silencio. 19 de agosto, hace 5 años. Una semana después, gastos. Un descapotable nuevo para Ashley. Costó $42,000. Total totalizado en 3 meses. Pago del seguro utilizado para financiar un año sabático en Bali. Para con esto. Mi madre siseó, mirando a Ashley, que ahora levanta la vista de su teléfono con aspecto nervioso. Estás siendo mezquina. Estoy siendo minuciosa. Corregí. La mezquindad es una emoción. Son solo datos. Seguí pasando la página. Rescate de 2020 para tu boutique, $15,000. 2021, fiesta de lanzamiento de Ashley para influencers, $10,000. 2022, renovación de la suite principal, $60,000. Los miré. El rostro de mi padre se estaba volviendo de un tono morado modelado. Mi madre parecía como si se hubiera tragado un vaso de cristal. Hice los números anoche, dije, reclinándome en mi silla. Han gastado más de $500,000 intentando crear una imagen de riqueza mientras devaluaban activamente el único activo de esta familia que realmente genera ganancias. No solo son malos padres. Son pésimos inversores. Lo convirtieron todo en un pasivo. Hice un gesto hacia Ashley y liquidé el activo. Y ahora que son insolventes, quieren un rescate de mi parte.
Somos sus padres. Mi padre gritó, golpeando la mesa con la mano. Les dimos la vida. Nos deben todo. Les debo alojamiento y comida, dije con frialdad. Y según mis cálculos, basados en el costo promedio de criar a un hijo, menos el impuesto por negligencia emocional. Estábamos a mano el día que cumplí 18. Pequeña desagradecida. Mi madre empezó a dar un paso al frente. Cuidado, dije, con el dedo sobre el botón del intercomunicador. Tengo seguridad afuera, a diferencia de ustedes, les pago muy bien. Mi madre abrió la boca para gritar, con el rostro contorsionado en esa familiar victimización armada. Pero antes de que pudiera articular palabra, un agudo timbre electrónico cortó por el aire. Provenía de la enorme pantalla en la pared detrás de mí. Presioné un botón en mi escritorio. La pantalla se encendió, revelando el rostro severo y elegante de la abuela Eleanor. Estaba sentada en su estudio, con las manos cruzadas sobre un bastón, con el aspecto de un juez a punto de dictar una sentencia de muerte. Había instalado la videoconferencia 10 minutos antes de que llegaran. Lo había oído todo. Madre, mi padre, tartamudeó, palideciendo. ¿Qué es esto? Esto, dijo Eleanor, con la voz amplificada y nítida en la silenciosa oficina, la fase de descubrimiento. Levantó un documento a la cámara. Era viejo, amarillento por los bordes. ¿Reconoces esto, Richard? Mi padre no respondió. Parecía que quería esconderse bajo la alfombra. Es la escritura de fideicomiso del fondo universitario que mi hermana Tess le dejó a Chloe. Eleanor continuó. $25.000. Se suponía que se consolidaría al cumplir los 18. Me quedé paralizada. Nunca había oído hablar de un fondo. Miré a mis padres. El desafío había desaparecido, reemplazado por puro terror. Me dijiste que el mercado se desplomó, dijo Eleanor, con la voz temblorosa por una rabia que nunca antes había visto. Me dijiste que el dinero se había perdido, pero saqué los registros bancarios esta mañana. Se ajustó las gafas. 24 de agosto, hace 5 años, un retiro de exactamente $25.000. 2 días después, un pago de exactamente $25.000 al bufete de abogados Sterling y Moss. Ashley dejó de mirar su teléfono. Lo bajó lentamente a su regazo. Sterling y Moss, dije, con la mente acelerada. Se especializan en defensa penal. Específicamente, infracciones de tránsito y Dewis. Eleanor terminó. No perdiste el dinero de Chloe en el mercado, Richard. Lo robaste. Lo robaste para pagar a un abogado que ocultara el atropello y fuga de Ashley para que no tuviera antecedentes. Dejaste que Chloe se muriera de hambre y trabajara en 3 empleos para pagar su educación mientras usaba su herencia para comprar la libertad de Ashley. El silencio en la habitación era absoluto. Era el silencio de una tumba. Esto ya no era solo favoritismo. No era solo mala crianza. Era un delito grave. Era fraude. Me habían robado el futuro para proteger su imagen. Mi padre se desplomó en una silla, sintiendo que la lucha se le escapaba como el agua de un jarrón roto. Mi madre lloraba, pero eran lágrimas silenciosas, de terror. Sabían lo que podía hacer. Sabían que tenía los recursos para enterrarlos en litigios por el resto de sus vidas. Me puse de pie y rodeé el escritorio. No me sentía enojado. Me sentía ligero. El último hilo de culpa, el último y sí, que me había mantenido atado a ellos, acababa de disolverse. Tienes 2 opciones, dije. Mi voz resonó fuerte en la habitación silenciosa. Opción 1, llamo a mi equipo legal y presentamos cargos por malversación y fraude. El expediente de Ashley se revela y vas a prisión. Ashley dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Opción 2. Seguí deslizando una hoja de papel por el escritorio. Firma esto. Mi padre eligió, lo aclaré con manos temblorosas. ¿Qué es? Un plan de pago, dije. Pagarás los $25.000 más intereses al centro de atención de la abuela Eleanor. Venderás la boutique para cubrir tus deudas y te irás de este edificio y de mi vida inmediatamente.
Pero la boda, susurró mi madre, mirando al suelo. La familia de Brandon. No hay boda, dije, porque no hay dinero. Y, francamente, no creo que Brandon se quede aquí una vez que descubra que su prometida es un delito y que sus suegros son unos impostores. Me incliné hacia él, mirando a mi padre a los ojos. Dijiste que no apoyas las malas inversiones, papá. Bueno, yo tampoco. Y mirándolos a ustedes tres ahora mismo, veo una pérdida total. Pulsé el botón del intercomunicador. Sara, por favor, acompaña a mis visitas afuera e informa a seguridad que tienen prohibida la entrada permanente. Les di la espalda y miré por la ventana. Los oí salir arrastrando los pies por las pesadas puertas, cerrándose con un clic tras ellos. No los vi irse. Estaba demasiado ocupada viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, iluminando un mundo que finalmente era completamente mío. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Mis padres se vieron obligados a liquidar la boutique para evitar un juicio. El compromiso de Ashley terminó 2 semanas después. Al parecer, la familia de Brandon tenía su propio proceso de auditoría y el fraude no encajaba con su marca. Lo último que supe de Ashley era que trabajaba en el comercio minorista, aprendiendo finalmente el valor de $1 que tenía que ganarse a sí misma. Pero yo no estaba concentrada en su colapso. Estaba ocupada construyendo algo nuevo. Un mes después, estaba en el balcón de mi ático, con la brisa del mar fresca en la piel. En la mesa, frente a mí, había una chequera. Destapé mi bolígrafo, pero esta vez no tembló, ninguna cadena invisible me ahogaba. Extendí un cheque por $280,000. No era para una boda. No era para un rescate financiero. Lo envié por correo esa misma tarde a la Fundación Eleanor, un fondo de becas que había creado a nombre de mi abuela. Estaba diseñado específicamente para estudiantes que habían quedado excluidos. Por sus familias, por los chivos expiatorios y los sobrevivientes que solo necesitaban que alguien apostara por ellos. Entonces comprendí que la justicia no se trata solo de destruir a tus enemigos. Esa es la parte fácil. La verdadera justicia es la justicia de las cloacas. Es tomar los recursos que fueron acaparados por los codiciosos y plantarlos en tierra que realmente crecerá. Mis padres intentaron enterrarme, pero olvidaron que era una semilla. Y ahora iba a asegurarme de que otros pudieran florecer en la luz que creé. Borré el grupo de contacto familiar de mi teléfono. Un toque y desaparecieron. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire salado y libertad. El sol salía sobre el agua, limpio y brillante, brillando en un mundo donde no le debía nada a nadie más que a mí mismo. Si esta historia te resonó, si alguna vez tuviste que elegirte a ti mismo por encima de las personas que se suponía que debían protegerte, por favor comparte este vídeo. Nunca se sabe quién necesita escuchar que está bien alejarse. Y no olvides seguirme para más historias como esta.